Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada por tenerlos acá de nuevo y eso es porque actualmente, como pueden ver detrás mío, hay bastantes ruinas y eso es porque nos encontramos en la ciudad de Tesalónica, amigos. Una ciudad tan importante, no solo para el Imperio Romano, sino también para el cristianismo, porque desde esta ciudad se marcó un antes y un después para el cristianismo. El apóstol Pablo visitó esta ciudad para así compartir el evangelio y se pudiera expandir más por Europa, y también fue tan importante que incluso escribió dos cartas a esta ciudad, primera y segunda de Tesalonicenses. Así que es súper impresionante, amigos, estar acá y poder imaginar que hace casi 2000 años el apóstol Pablo llegó a esta ciudad para compartir el evangelio. Así que en este video, amigos, vamos a recorrer esta ciudad de Tesalónica y también les voy a enseñar algunas de las ruinas que hay dentro de esta ciudad mientras les cuento el viaje de Pablo a esta ciudad, cómo fue su experiencia, cómo fue su huida por la persecución en esta ciudad y más acerca del mensaje que él les envía a los ciudadanos de Tesalónica, a los tesalonicenses. Así que mientras caminamos por estas ciudades modernas, es imposible no imaginar los pasos del apóstol Pablo hace casi 2000 años, y vino a hablar de todo esto justamente en medio de una ciudad que estaba lleno de falsos dioses, de idolatría al emperador romano. Así que lo que sucedió en esta ciudad, amigos, registrado en el libro de Hechos, dio origen a una de las comunidades más apasionadas de la iglesia primitiva, y esa comunidad es los tesalonicenses. Así que comencemos este video, amigos, para aprender más acerca de esta ciudad, Tesalónica. ¡Vamos! Aquí vamos manejando por la vía Ignatia, la misma vía que el apóstol Pablo estuvo caminando, amigos, cuando recorría sus pasos por aquí, por Europa. Ok, amigos, para comenzar este recorrido a Tesalónica tenemos que conocer la vía Egnatia. Recordemos que el apóstol Pablo, después de llegar al puerto de Neápolis, luego se dirigió hacia Filipos, y todo eso lo hizo a través de la vía Egnatia. Así que justamente después de haber estado en Filipos y haber sido encarcelado y perseguido junto con su compañero Silas, el apóstol Pablo tomó esta vía, este camino, la cual es conocida como la vía Egnatia, una de las vías más famosas del mundo antiguo. Esta vía, amigos, era el equivalente a una autopista romana que conectaba el oriente con el occidente. Podrían preguntarse, oye Berlín, pero ¿por qué esta vía no tiene rocas como antiguas, romanas, no? Bueno, sabemos que hay pavimento moderno, amigos, como se pueden dar cuenta, y esto es porque la vía Egnatia no desapareció. O sea, literalmente varios imperios pasaron por aquí, el romano, el bizantino, los cuales usaron esta vía, siempre la estuvieron usando como vía principal, así que nunca desapareció, amigos, siempre fue la vía principal para cualquier imperio, y pues actualmente es una avenida que también tiene el mismo nombre, la avenida Egnatia, la vía Egnatia, pero pues ya la vimos con pavimento, ¿no? Más a nuestra época, por así decirlo, y la cual pues es la misma calle, como les digo, que recorrió Pablo al momento de entrar a Tesalónica. Era literalmente la misma calle, amigos, que Pablo y Silas caminaron desde Neápolis, Filipos y Tesalónica, ¿saben? Entonces, por eso les quiero mostrar esta calle, por eso es el principio de este video, porque es como que el comienzo del apóstol Pablo dirigiéndose hacia Tesalónica. La historia de la vía Egnatia comienza durante el Imperio Romano. Fue construida aproximadamente entre los años 146 y 120 a.C., poco después de que Roma conquistara Macedonia. Su nombre proviene de Gneo Ignacio, el cual era el procónsul romano que supervisó gran parte de su construcción. Los romanos necesitaban una ruta rápida para mover soldados, mercancías, funcionarios y mensajes a través de los territorios recién conquistados. Por eso construyeron esta enorme carretera que conectaba el mar Adriático con el mar Egeo. La ruta comenzaba cerca de la actual Albania y atravesaba todo Macedonia hasta llegar a la ciudad de Bizancio. Esta ciudad, que siglos después sería conocida como Constantinopla y que hoy conocemos como Estambul. Para entender su importancia, imagínense una autopista internacional moderna. Eso era exactamente la vía Egnatia para el Imperio Romano. Por aquí pasaban legiones romanas, comerciantes, viajeros, embajadores, gobernantes y miles de personas cada año. Los ingenieros romanos construyeron la carretera con
con varias capas de piedra compactada, grava y losas cuidadosamente colocadas. En muchos tramos alcanzaba entre 4 y 6 metros de ancho, permitiendo el paso simultáneo de carros y animales de carga. Durante siglos fue una de las arterias principales del imperio. Pero algo que los romanos jamás imaginaron fue que esta carretera también sería utilizada para llevar el mensaje del evangelio. Cuando Pablo llegó a Macedonia durante su segundo viaje misionero, utilizó precisamente esta vía. Después de salir de Filipos, caminó por la vía Egnatia, pasando por Anfípolis y Apolonia, hasta llegar a Tesalónica. La vía Egnatia se convirtió en una herramienta providencial para la expansión del cristianismo. Las mismas carreteras construidas para fortalecer al Imperio Romano terminaron siendo utilizadas para difundir el mensaje de Yeshua, el Mesías, por toda Europa. Gracias a esta carretera, las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea y otras ciudades permanecieron conectadas entre sí. La importancia de la vía Egnatia no terminó con la caída de Roma. Después del Imperio Romano surgió el Imperio Bizantino, el cual siguió utilizando esta ruta durante más de 1000 años. Los emperadores bizantinos movían ejércitos y recursos a través de ella para defender Constantinopla. Más tarde, cuando el Imperio Otomano conquistó la región, también aprovecharon la misma ruta para conectar sus territorios europeos. Es decir, 3 grandes imperios utilizaron esta carretera. Pocas carreteras en la historia pueden presumir de haber servido durante más de 2000 años consecutivos. Y lo más sorprendente es que en cierto sentido sigue viva hasta hoy. Aunque el pavimento romano original desapareció en muchos lugares, la ruta nunca dejó de utilizarse. La vía Egnatia es un recordatorio de cómo Dios puede incluso usar las obras de los imperios humanos para cumplir sus propósitos. Roma construyó esta vía para expandir su poder, pero terminó ayudando a expandir algo mucho más duradero, el mensaje del Mesías Yeshua. Justamente ahorita nos vamos a dirigir hacia el arco de Galerio, el cual en los tiempos de Pablo, amigos, aún no existía. Literalmente lo construyeron alrededor de 200 años después de Pablo para conmemorar la victoria del emperador Galerio contra los persas. Pero les voy a mostrar ese arco para que se den una idea, porque si atravesamos ese arco por debajo, prácticamente estamos caminando sobre la vía Egnatia, que es lo mismo que caminar por la calle, ¿verdad? Justo frente a mí, amigos, está el arco de Galerio, que se los voy a mostrar en este momento. Ok, amigos, aquí pueden ver cómo se ve la vía Egnatia. Como les digo, la carretera es la vía Egnatia, pero si atravesamos el arco por debajo, es como si estuviéramos pasando por la vía Egnatia. Si se dan cuenta, estos arcos se utilizaban justamente para atravesar la vía. Imagínense que el apóstol Pablo en este momento estuviera viendo esta vía, o sea, de repente ver cómo se veía antes y ahora ver que hay edificios. Nos podemos dar cuenta que acá atrás de mí está el arco, así que imagínense, el apóstol Pablo venía desde allá, desde Filipos, caminando, y caminó rumbo a Tesalónica. Como les digo, en aquel tiempo, en los tiempos de Pablo, no existía este arco, se construyó como 200 años después, pero es una buena forma de imaginarnos, ya que está aquí porque lo pusieron sobre la vía Egnatia. Sí que es una forma de imaginarnos este camino y simplemente ver los edificios que en aquel tiempo no estaban. Supongo que había bastante naturaleza, bastantes árboles, porque aquí en Grecia hay mucha vegetación, muchos árboles, así que solo imagínense, era una vista hermosa, yo me imagino. Y sí, entonces bueno, es súper interesante pensar si el apóstol Pablo estuviera parado aquí en este momento, ver cuánto ha crecido esta ciudad, todos los edificios, ¿saben? Son enormes, pues ver cómo ha cambiado la vía en cierta manera. Frente a nosotros se encuentra uno de los monumentos más importantes de Tesalónica, el Arco de Galerio. Para entenderlo tenemos que ir al final del siglo III y a principios del siglo IV después de Cristo, en un momento en el que el Imperio Romano estaba dividido y en crisis. Para gobernar mejor un territorio tan grande, el emperador romano había creado un sistema llamado tetrarquía, donde 4 emperadores compartían el poder. Uno de esos gobernantes fue Galerio, un general romano muy poderoso. Su nombre completo era Cayo Galerio Valerio Maximiano y fue uno de los hombres más influyentes del Imperio Romano de Oriente.
En el año 298 después de Cristo, Galerio logró una gran victoria militar contra el Imperio Persa, uno de los enemigos más fuertes de Roma. La victoria de Galerio fue tan importante que lo convirtió en un héroe del imperio. Por eso decidió conmemorarla construyendo monumentos en Tesalónica, ciudades que funcionaban como una de sus residencias principales. Entre esos monumentos se construyó este arco triunfal. La obra comenzó aproximadamente entre los años 298 y 303 después de Cristo. El objetivo era claro: glorificar a Galerio y mostrar el poder de Roma. En la antigüedad, estos arcos no eran solo decoración, eran propaganda imperial en piedra. Cada relieve contaba la historia de la victoria romana sobre Persia. Si miramos con atención, todavía se pueden ver escenas de batallas, soldados romanos, caballos y prisioneros persas. Todo esto mostraba a Galerio como un emperador elegido para traer orden y victoria al mundo romano. Originalmente, el arco era mucho más grande de lo que vemos hoy. Formaba parte de un complejo imperial que conectaba el Palacio de Galerio con la rotonda, y justo por aquí pasaba la gran avenida de la ciudad, que seguía el trazado de la antigua Vía Egnatia. Poco después, el Imperio Romano comenzó a transformarse en el Imperio Bizantino, y Tesalónica se convirtió en una de las ciudades más importantes. Durante esta época, el arco dejó de ser un símbolo de propaganda militar, pero siguió formando parte del paisaje urbano y de la vida cotidiana de la ciudad. Lo más interesante es que Galerio mismo tuvo una relación compleja con el cristianismo. Aunque participó en las persecuciones ordenadas por Diocleciano contra los cristianos, poco antes de su muerte, Galerio emitió un decreto que permitió detener estas persecuciones y tolerar la fe cristiana dentro del imperio. Es decir, el mismo hombre que mandó a construir este arco para celebrar victorias militares también terminó firmando una de las primeras medidas que permitió la supervivencia del cristianismo en el Imperio Romano. Con el paso de los siglos, el monumento fue dañado por terremotos, guerras y cambios urbanos, especialmente durante el periodo bizantino. Después, durante el Imperio Otomano, la ciudad continuó creciendo alrededor del arco. Hoy, el arco de Galerio sigue aquí, en medio de la Tesalónica moderna, rodeado de tráfico, tiendas y vida diaria. Aunque fue construido por el Imperio Romano, sobrevivió al Imperio Bizantino y al Imperio Otomano y llegó hasta la Grecia moderna. Un solo monumento atravesado casi 2000 años de historia. Así que este lugar conecta dos historias al mismo tiempo: la historia de los imperios y la historia del cristianismo reciente en esta ciudad. Algo que sí he notado es que aquí en Tesalónica hay bastante graffiti, y créanme que no es peligroso, al menos no nos ha tocado ver nada feo, pero sí es muy curioso. No sé si sea parte de la ciudad que lo vean bien, porque sabemos que en muchas ciudades pues eso no está bien visto, ¿verdad? Es como algo malo y lo borran y lo quitan, lo pintan, pero acá he visto que lo tienen en muchos lugares, y o sea, literalmente había ahí graffiti y enfrente hay una iglesia, ¿saben? Muy importante. Pero bueno, es un dato interesante, un dato curioso que les quería mencionar. Ahora nos dirigimos a las ruinas del Foro Romano de Tesalónica. Pero antes de mostrarles las ruinas, vamos a pasar por un pequeño museo del sitio arqueológico, donde se guardan muchos de los hallazgos que se encontraron aquí mismo durante las excavaciones. En este museo podemos ver restos de columnas, inscripciones en piedra, objetos de la vida cotidiana de la antigua Tesalónica y piezas que nos ayudan a entender cómo funcionaba la ciudad en tiempos romanos. Se usaban para preparar comida, como para cocinar, como una estufa. Cerraban la comida en la arena para que se mantuviera fresca. Sí. Y más el barro, ¿no? El barro creo que se mantiene fresco. Pura tierra, el barro también. Todo es tierra. Mira acá abajo parecen chichis de vaca. La leche, yo creo. Ah, sí, para transportar líquido, probablemente de Palestina, o sea, de Israel. Eran para poner especies, salsas, comidas. Todo esto utilizaban en la época de Cristo, ¿verdad? Está súper padre. Mira, aquí podemos ver algunos de los dioses, la cara de alguno de los dioses en estas pequeñas figuras. Esas son monedas, amigos, de aquella época. Vean qué padres se ven. Súper impresionantes. Están muy gruesas. Todos estos son de esa época también, amigos. Y se ven muy bien cuidados, la verdad. Wow, metales. Qué curioso, qué curioso. Amigos, es parte de una tumba y la imagen que vemos ahí es Afrodita.
que se la pusieron en la tumba a esta persona, esta mujer. Esta es una imagen de la esposa del emperador, de Augusta Marcia. Esto era lo que utilizaban en aquella época, amigos, para transportar líquidos. Todos estos artefactos. Entonces, siempre que se nos menciona en la palabra de Dios que agarraban agua, ¿verdad?, de un pozo o cualquier cosa, siempre era con estos artefactos. Estos son artefactos, amigos, de una casa judía, o sea, de una familia judía, los cuales se quemaron. Se pueden dar cuenta, se ven quemaditos, se ven muy oscuros, completamente quemados. Estos de por acá también y esto de por acá también. Entonces, aquí en la imagen podemos ver lo que viene siendo la casa en aquel tiempo, obviamente ya destruida y ya quemada. Miren aquí, amigos, dicen que estos son objetos de hueso del primer century before Christ, dedicados a Afrodita, una de los dioses de acá. Entonces estos son literalmente huesos, amigos, que fueron dedicados a Afrodita. En el Foro Romano de Tesalónica se han encontrado restos de animales que formaban parte de los sacrificios religiosos del mundo grecorromano. En esa época era común ofrecer animales a los dioses como Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad, como una forma de pedir protección, prosperidad o buenas cosechas. Los huesos no eran ofrendas en sí, sino más bien que eran restos de esos rituales que a veces se conservaban en espacios sagrados o arqueológicos. Esto nos muestra cómo la idolatría estaba totalmente integrada en la vida diaria de la antigua ciudad, mucho antes de la llegada y de la expansión del cristianismo. Este es el Foro Romano de Tesalónica, también conocido como la Ágora Arqueológica Antigua. Hoy lo vemos como un sitio arqueológico hundido, rodeado de edificios modernos, cafeterías y calles llenas de vida. Pero hace casi 2000 años, este lugar era el verdadero centro de la ciudad. Aquí no solo se comerciaba, aquí se gobernaba, se discutía, se juzgaba y se reunía toda la vida pública de Tesalónica. El foro era el corazón de cualquier ciudad romana importante, y Tesalónica, siendo capital de Macedonia, tenía uno de los foros más importantes de la región. Este complejo fue construido originalmente en época romana, pero tomó su forma más grande en los siglos II y III después de Cristo. Aquí estaba la plaza central donde la gente se reunía. Había tiendas y espacios comerciales, baños públicos, había también edificios administrativos y espacios donde los jueces y autoridades resolvían conflictos. En tiempos del Imperio Romano, el foro era mucho más que un mercado. Era el lugar donde se decidía la vida de la ciudad. Aquí se anunciaban leyes, se resolvían disputas, se hacían discursos públicos y se reunían autoridades romanas. Y también, en este mismo ambiente político y público, se desarrolló el evento que se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica. En el camino hacia Tesalónica, Pablo y sus compañeros con los cuales venía, que uno de ellos era Silas, atravesaron varias ciudades como por ejemplo Anfípolis y Apolonia, pero no se detuvieron en estas ciudades mucho tiempo, ya que su meta era llegar a Tesalónica, la cual era la capital de Macedonia. Era una ciudad tan pero tan grande que aquí habitaban alrededor de 200,000 personas. Otro dato interesante, amigos, es que justamente Tesalónica es un puerto, así que hay mar, los barcos también llegan acá, y la razón por la cual el apóstol Pablo decidió llegar a esta ciudad no fue por casualidad, sino él sabía que aquí era importante echar raíces sobre el evangelio, ya que era la capital. Así que si él compartía el evangelio desde acá, fácilmente podía extenderse en toda la región de Macedonia. Así que, como era de costumbre, como en cada ciudad que llegaba, Pablo se dirigía siempre a la sinagoga de esa ciudad, con los judíos que habitaban ahí. Y justamente ahí en las sinagogas, amigos, durante 3 sábados seguidos, Pablo razonaba con los judíos, les compartía sobre el evangelio, y pues muchos creían, pero otros no tanto. Así que aquellos líderes judíos, los cuales no creyeron, en este caso aquí en Tesalónica, se llenaron de celos y empezaron a hacer disturbios. Reunieron a gente alborotadora en las plazas y comenzaron una revuelta aquí en la ciudad. Estuvieron buscando a Pablo y a Silas, los cuales venían en este viaje misionero, pero cuando no los encontraron, agarraron a Jason. Jason era el hombre que los estaba hospedando, o sea, se fueron a la casa de este hombre que les estaba dando techo a Pablo y a Silas, y los acusaron con las autoridades diciendo que él había recibido a 2 hombres que trastornaban al mundo, que traían
traían problemas a la ciudad. Así que los mismos judíos, amigos, le dijeron a las autoridades que Pablo y sus compañeros estaban predicando a otro rey llamado Yeshua en vez de predicar al César. En vez de rendirle culto al César, estaban haciendo un alboroto en la ciudad a las personas para que siguieran a otro rey llamado Yeshua en vez de seguir al rey del Imperio Romano, que era el César. Esta acusación era algo muy serio, ya que en una ciudad liderada por el Imperio Romano, siéndole tan fiel al emperador como lo era Tesalónica, esta acusación podía llegar incluso a la pena de muerte. Así que gracias a Dios, Jason, el hombre que hospedaba a Pablo y a Silas, pudo salir pagando una fianza, pero Pablo y Silas tuvieron que huir de Tesalónica, tuvieron que salir huyendo y justamente salieron durante la noche para que así nadie los viera. Miren, amigos, realmente es súper bonito este lugar. Vemos cómo está literalmente hundida la ciudad. Si se dan cuenta, aquí arriba está como toda una placita donde pues hacían bastantes, pues donde la gente caminaba, y también abajo. Por ahí abajo no se alcanza a ver, pero pues es un túnel y pues pueden las personas pasar. Aquí hay como que otra callecita también y varios cuartos, los que parecen ser cuartos. Y allá también hay otro barco en el cual también se puede entrar. Bueno, las personas, ¿verdad?, podían entrar. Actualmente, lamentablemente, no podemos entrar. Lo tienen cerrado, pero hasta allá se puede ver también un anfiteatro. De hecho, les voy a mostrar una pequeña maqueta que tenían en el museo para que entiendan un poco mejor de cómo se ve en sí todo este lugar. La verdad que se ve muy bonito con los edificios allá atrás y podemos ver qué tan profundo estaba. Así que prácticamente nos damos cuenta que aquí en Tesalónica, amigos, la estancia de Pablo y de Silas fue corta. Pero, amigos, el impacto de Pablo y de Silas fue eterno. A pesar de que duraron poco tiempo aquí en Tesalónica, el mensaje del evangelio duró para siempre. Tanto así, amigos, que incluso Pablo dedicó 2 cartas a esta ciudad, las cuales son Primera y Segunda de Tesalonicenses. En estas cartas, Pablo le da ánimos a las personas de esta ciudad, a los hermanos, a la iglesia de esta ciudad. Ánimos en medio de la persecución. Les recuerda la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo y los exhorta a mantenerse firmes en santidad. E incluso les dice que ellos, o sea, los de esta ciudad, se habían convertido en ejemplo para todos los creyentes de la región de Macedonia. Como les había explicado en uno de los videos cuando fuimos a Filipos, Macedonia, amigos, no era una ciudad sino una región en la cual estaban varias ciudades importantes de aquí de Grecia, las cuales incluía Filipos, que es a la cual fue dedicada carta a los filipenses, luego Tesalónica, Neápolis y muchas otras. Pablo le dice a los de esta iglesia que son un ejemplo para todos los de Macedonia, ya que a pesar de que recibieron el evangelio, amigos, en medio de toda esta tribulación y persecución que ellos pasaban en esta ciudad de Tesalónica, se mantuvieron firmes y gozosos en el espíritu. Miren, esos parecen como tipo baños, ¿sí, verdad? Sí, porque algo que les quiero mencionar, amigos, es que si ustedes viajan a muchas de las ciudades de acá del Medio Oriente, sabemos que aquí estamos en Europa, ¿verdad? Pero en el Medio Oriente y muchos de los baños están así y pues la gente se sienta y así hace. La verdad que es muy difícil. Gracias a Dios que sí, de todos los baños tienen uno que es como en el occidente y pues es más fácil. Pero así con ellos un agujero y todo, no, hombre, no. Me salta una rata y ¿qué hago? Da miedo. Si ustedes se dan cuenta que los baños están así como que en círculos, parece como anfiteatro. Eso es también porque en el Imperio Romano, para los romanos, los baños se utilizaban para socializar. Entonces ahí platicaba la gente, amigos. La verdad es muy curioso, pero bueno, es algo que hacemos aún así en los baños de las mujeres. No mientras estamos haciendo, pero sí tal vez en el espejo. Es como el lugar seguro de las mujeres, amigos, el baño, la verdad. Sí. Es donde te puedes retocar, cualquier cosa, ahí te sientes segura, ¿saben? Es impresionante, sí, debajo del suelo. Sí. ¿Sí ves cómo se puede entrar y por encima, pues todo el foro romano y por abajo también? Y si había, para caminar allá arriba, o sea, si era así. Sí. Mira, están los barrotes, sí. Y aquí había con unas escaleras y por aquí bajaban también. Esta otra puerta ahí era también. Para bañarse. Y luego se ven que estos eran como cuartos, mira, 1, 2, 3, están como habitaciones. Y luego aquí una línea, una carretera. Un pasillo. Un pasillo, eso, un pasillo. Luego esa era la cocina. Con comedor, sí, así ¿sí? Muy grandes. Sí. Y luego ahí había unas puertas que ya están selladas rumbo a una sala y luego ya por allá se entraba. Todo aquello era como el lobby y todo eso.
Así que aquí en Tesalónica, amigos, podemos ver cómo a pesar de que el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de esta ciudad, la semilla fue plantada y creció grandemente y se convirtió en una de las ciudades más importantes para el cristianismo. Una de las iglesias más importantes aquí comenzó a crecer. De la misma manera, amigos, hoy en día, cuando nosotros hablamos sobre la palabra de Dios, compartimos el evangelio con cualquier persona. Si de repente hay ahí unas personas que no quieran que el evangelio se comparta, ¿verdad? Que haya cierta oposición, aún así, amigos, el Espíritu Santo es el encargado de hacer crecer la semilla. Lo importante es que nosotros la plantemos y el Espíritu Santo se encarga de hacerla crecer. Así que así como Pablo, nosotros podemos darle incluso hasta una pequeña palabra de aliento a las personas, una palabra del evangelio, una palabra de Cristo, y el Espíritu Santo se encarga y podemos hacer una iglesia en esa familia, ¿saben? Entonces eso es algo muy hermoso, porque así literalmente el apóstol Pablo estuvo súper poquito tiempo, o sea, nada que ver, ¿saben? Literalmente llegó, tuvo que salir huyendo, pero esa semilla que él plantó, no hombre, o sea, dio un fruto por 1000, como dice la palabra de Dios. Amigos, aquí en la Vía Ignatia hay justamente un área con ruinas, las cuales nos muestran cómo se veía en aquel tiempo, o sea, el tipo de roca de la cual estaba construida incluso la vía. Al parecer esta área era como tipo shops, tienditas, que estaban a la orilla de la vía. Quiero mostrarles cómo se ve. Esa justamente es la Vía Ignatia y podemos ver aquí todas estas ruinas, que es parte de, pues, de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces eran como tipo tiendas, shops, donde la gente caminaba, compraba, y pues justamente en la vía. Entonces aquí nos da una idea, nos muestra de cómo se podía ver. Podemos ver incluso qué tan alto estamos ahorita de lo que antes era. ¿Saben? Era como un poco más en el fondo, más hundido. Así como en las ruinas en el foro romano, en el área aquí mismo de Tesalónica, donde fuimos ahorita, como estaba como hundida esa área. Entonces, aquí es lo mismo, amigos. Podemos ver incluso restos de algunos de los pilares. Aquí abajo, miren, algunos de los pilares ahí. Restos de algunos pilares aquí, fíjense. Se ve súper interesante. Aquí mi mamá está haciendo un trabajal con la 360, amigos. Cuando ven videos de todas las ciudades, mi mamá haciendo el business. Ella se la rifa de Como Moisés, con las manos arriba para que no pierdan ustedes, amigos. que se la pasa con el palillo. Así que bueno, amigos, hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Disculpen si lo estoy terminando al principio, literalmente donde está la Vía Ignatia, pero pues es parte de, amigos. Hay que recordar que el apóstol Pablo, cuando salió de Tesalónica, tuvo que regresar a la Vía Ignatia para irse rumbo a Berea y así seguir su camino hacia Atenas y Corintio. Pero bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado bastante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con más personas para que más personas aprendan sobre la historia de cómo se fue compartiendo el evangelio, la ruta del apóstol Pablo. También los invito a que se suscriban, amigos, si no están suscritos, y activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Pues bueno, amigos, por el momento me despido. Yo soy Berlín y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.